Se ve perfecto, doctor. Muy bien. Bueno, si nos da permiso, bueno, más bien si dispone usted del tiempo, podemos esperar 3 minutos más mientras se Sí, conecta. claro, sin Por problema. favor, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Siendo las 10:05, vamos a dar inicio. Ya está aquí otra vez, doctor, para que, bueno, vamos a esperar. Ya son 10:05, vamos a iniciar, doctor Gustavo. Buenos días. Voy a presentarles al doctor Gustavo, quien amablemente aceptó la invitación para ser nuestro ponente el día de hoy. El doctor Gustavo va a hablar de triage y evaluación inicial en urgencias. Les voy a hablar un poquito del doctor Gustavo Torres. Él se apellida Torres López y él es médico él es instructor en simulación médica por el Center for Medical Simulation, Harvard, MIT, instructor en simulación médica RENASIM, Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica. Es miembro de la SOMESIX, FLASIC, Redesim y es instructor AJA. Él es instructor NAEM y es profesor adjunto de cursos de vía aérea básica y avanzada AAS, apoyo vital avanzado en trauma y proveedor ATLS. Bueno, el doctor tiene diplomado en urgencias médico-quirúrgicas, tiene un diplomado en competencias didácticas para la enseñanza en medicina. Él es director del Centro de Capacitación y Simulación Médica CCSMS, CM, y actualmente él trabaja en forma particular en el Hospital Reforma. Él es médico del Hospital de la Cruz Roja, la delegación Oaxaca,
y también estuvo trabajando en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Bienvenido, doctor Gustavo, muchísimas gracias y pues le cedo el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar con ustedes compartiendo un poquito, platicando más que nada un poquito de estos temas que son de gran importancia para el médico, tanto el médico de primer contacto, el médico de formación, ir repasando los puntos más relevantes que debemos de considerar. Entonces vamos a evaluar, vamos a iniciar esta plática, la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que vamos a hablar de qué es el concepto de triage, ¿no? Que muchos ya lo deben de tener, em, lo deben conocer, que sabemos que cuando hablamos de la palabra triage como sistema de atención, pues tenemos que entender que viene de lo que significa la palabra, ¿no? Y la primera parte importante es que viene del francés y significa clasificar. ¿Qué es lo que tenemos que clasificar? Pues bueno, nos dice que para que nosotros podamos dar una atención a un paciente, tenemos que tener un proceso bien establecido en el cual nosotros prioricemos la gravedad del paciente y en base a esa prioridad, obviamente nosotros podamos brindar una atención médica adecuada, completa, destinando los recursos de manera también adecuada, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Tanto brindar al paciente un buen manejo, como también optimizar los recursos y en caso de que existan más pacientes, pues puedan también recibir esta atención. Entonces, hablando un poquito de generalidades o historia del término triage, pues bueno, decíamos que principalmente se empiezan a utilizar o se empiezan a priorizar durante las guerras napoleónicas y posteriormente se empiezan a adaptar y perfeccionar algunos sistemas conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Actualmente la clasificación militar se basa principalmente en la atención del paciente en base al sistema anatómico fisiológico y lo empezamos a categorizar, ¿no? Normalmente se empieza a migrar, empieza a haber menos guerras, podemos decir que empieza a haber menos guerras, pero también tenemos un problema que empiezan a existir problemas como desastres naturales que empiezan a afectar a la población y a víctimas en masa y entonces se empiezan a adaptar estos conceptos a áreas tanto hospitalarias como los sistemas de atención prehospitalaria y entonces seguimos empezando a ver algunas necesidades y se han ido adaptando en base a cada institución. No es lo mismo un instituto o un hospital privado, un hospital público con la cantidad de espacios o camas, el personal y los recursos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un triage, no? ¿Cuál es el objetivo del triage? Pues de entrada nos permite gestionar el flujo de pacientes de una forma segura en base a las necesidades clínicas, ¿no? Y que no superen la capacidad de nuestro hospital. También va a permitir que podamos asignar al paciente al área de evaluación o tratamiento más adecuado o que le corresponda en este caso, o con el médico que también le corresponde. Y este es un proceso dinámico. Esto significa que durante el proceso que se está implementando puede ir cambiando, se puede ir adaptando. ¿Por qué? Porque también el estado del paciente puede cambiar, ¿no? Puede ser que el paciente grave se estabilice y lo puedo mover a otra zona, ¿no? O puede ser que un paciente que aparentemente está estable o está eh, un poquito crítico, se complique todavía más y lo tengo que derivar a otra área, ¿no? Entonces, pues puede haber diferentes etapas del triage, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de una atención de un paciente en general, pues podemos hablar del triage en campo, que sería en el lugar del accidente. Estaríamos hablando de accidentes donde hay varios lesionados, un accidente, una volcadura de un autobús, un choque con varios vehículos involucrados, y a lo mejor ahí tengamos que hacer una primer selección en el lugar donde sucede el accidente. Después, otra etapa sería en el triage que se llega a dar en lo que sería la sala de urgencias en el hospital.
vamos a tener un área de urgencias que va a recibir a todos los pacientes, pero tengo que ver en base al personal, a las camas que tenga disponibles, ver cuántos pacientes puedo aceptar. Y entonces ahí también voy a tener que hacer un triage. En el triage de campo podemos empezar a ver cómo hacer un triage para dividirlos hacia los diferentes hospitales, pero ya una vez en el hospital va a hacer su propio triage para poder ingresarlos y empezar a brindar la atención. Y posteriormente, una vez que estos pacientes que ya se atendieron en la sala de urgencias, que ya recibieron una atención en cada una de estas áreas, pues bueno, puede haber un segundo triage dentro del hospital, que sería ya por áreas, ¿no? Cuáles van a un área de observación, cuáles van a un área de quirófano, cuáles van a un área eh, de observación de menor tiempo y egresarse, ¿no? Entonces, podríamos considerar estos aspectos, ¿no? Normalmente en campo tenemos diferentes tipos de triage, pero muchas veces el más ocupado es un sistema que se llama sistema START, el cual nos evalúa aspectos muy concretos, ¿no? En base a el estado respiratorio del paciente. Si el paciente está ausente, se evalúa rápidamente la vía aérea. Si el paciente sea ausente o presente, pues ya se le da una semaforización de colores que ahorita vamos a hablar a detalle. Si el paciente está presente, pues nos vamos a la parte circulatoria y después vamos a el estado de conciencia. Es muy práctico, es muy rápido y nos permite brindar una atención inmediata. Principalmente este sistema se puede llegar a ocupar en los pacientes con en los pacientes por los sistemas, perdón, de atención médica prehospitalaria. Em, entonces, esto nos lleva a este código internacional de colores. Normalmente, nosotros podemos ubicar cuatro colores principales, que sería el color rojo, que sería una prioridad uno. Estamos hablando de pacientes críticos, potencialmente recuperables y que requieren una atención médica inmediata. En la prioridad 2, el color amarillo, que es un paciente que está grave, requiere atención médica, pero esta atención médica es mediata. Podemos todavía atender un poquito más en campo y posterior a la derivación a un hospital. El verde, podemos decir que es una prioridad 3 y estos pacientes son lesiones leves que pueden postergar su atención médica sin poner en riesgo su integridad física. Y por último, el código negro, que es una prioridad 0, que son pacientes con lesiones mortales y estos pacientes ya pueden ser considerados fallecidos en el lugar. Por ejemplo, en este caso, regresando a este sistema, lo que tenemos que entender es que cuando hay un sistema de múltiples víctimas y llega una sola ambulancia con un solo equipo de atención, pues va a tener que utilizar esta semaforización que ya mencionamos. Normalmente una primera unidad lo que llegaría a hacer es em, etiquetar a cada uno de estos pacientes. Normalmente las ambulancias llevan lo que serían unas tarjetas de triage en las cuales en la parte final viene por colores la clasificación que le damos. El personal prehospitalario llega y en base a este sistema START puede evaluar rápidamente y únicamente lo que hace es identificar lo que estamos viendo aquí, si el paciente está respirando, cómo es su respiración. Una vez que ya termina la evaluación, únicamente hace la categorización con una tarjeta que se la deja atada al paciente, ya sea en la muñeca o en alguna parte del cuerpo que sea visible, y se va con el siguiente paciente para empezar a continuar con este etiquetado de código que requiere el paciente, ¿no? Posterior a esto, las siguientes unidades que van a llegar van a establecerse en la escena y algunas se van a destinar en un área donde van a estar las ambulancias que van a hacer los traslados de los pacientes y el personal se va a dedicar a atender en base a esas prioridades, ¿no? Si un personal paramédico llega y ve a un paciente con una tarjeta con color amarillo, sabe que es un paciente que puede demorar su estancia, ¿no? Entonces, a veces lo que hacen es atenderlos en ese momento y hay otro personal que se dedica únicamente a acercarlos a áreas específicas, ¿no? Y es todo un proceso que se trabaja y no nos vamos a detener mucho ahí, pero se designan áreas en base al entorno, ¿no? Ahora bien,
Cuando ya hablamos de otros sistemas de triage, principalmente hablando de unidades hospitalarias, pues tenemos una gran cantidad de sistemas. Tenemos el australiano, el canadiense, el Manchester Triage System, que es uno de los que más se llegan a ocupar y que vamos a estar conociendo, ¿no? En la mayoría de estos triage se basan en este triage, el MTS, que nos categoriza o lo maneja en diferentes niveles, ¿no? 5 niveles de los cuales nos da ya un nombre, el color que ya conocemos que es universal, pues ya nada más le agrega un color naranja y un color azul, quita el color negro. Estamos hablando de pacientes que llegan a un hospital con una atención y le da un nombre. Entonces, por ejemplo, en el nivel uno destinamos el color rojo, que decíamos el paciente muy grave, y lo categoriza como un nivel que requiere una reanimación. Y nos da un tiempo de atención que sería una atención inmediata. Es un paciente que debe pasar directamente a un área de choque. En el caso de un nivel 2 se considera una emergencia, se le da un color naranja y tenemos un tiempo estimado de 10 minutos para iniciar su manejo y atención en un área de urgencias. El color amarillo se considera como urgencia y tenemos hasta 60 minutos para poder iniciar su tratamiento. De ahí nos vamos al color verde, que es menos urgente, hasta 120 minutos, y no urgente, un color azul, hasta 240 minutos. Ahora bien, otro tipo de triage puede ser ya el hospitalario, cuando el paciente ya es atendido en el área de urgencias y a lo mejor, dependiendo del área de triage inicial, en área de urgencias, lo categoriza en alguno de estos niveles, pues bueno, ya puede ser que derive hacia dónde va a estar el paciente. Puede estar o irse directamente a una reanimación y esta reanimación puede ser en el área de hospital, en el quirófano, en la unidad de cuidados intensivos. Puede requerir un traslado, porque puede ser que mi unidad no cuente con todo el equipo para dar una atención completa, o puede ser que el paciente ya no tenga más que hacer y tenemos que ya derivarlo al mortuorio, ¿no? En el caso del área de observación, pues también tenemos un área de observación donde también puede ser observación para el paciente que pueda requerir vigilancia por determinado tiempo y después derivarlo a internamiento o derivado a observación previo a pasar a la sala de quirófano para un procedimiento quirúrgico que puede demorar, pacientes que van a la UCI, también que puedan requerir traslado o que puedan ser con seguimiento en consulta de unidad médica familiar o un alta domiciliaria, ¿no? Y también pues tenemos otra área de control donde el paciente puede llegar por sus propios médicos, puede ser que no tenga una urgencia como tal y los mantenemos en la sala de espera donde se pasa a un primer contacto y ese primer contacto puede derivar nuevamente a lo que sería un área de observación o puede ya enviar directamente a una consulta con unidad de medicina familiar o a su domicilio. Normalmente esta es como que la estructura general de la mayoría de los hospitales, pero como decíamos, en base a su capacidad, a su distribución o incluso hacia a su infraestructura, puede tener algunas modificaciones, ¿no? Em, Algunos de los programas que más nos ayudan a poder ir estableciendo prioridades son programas internacionales que nos permiten identificar en base a los problemas que manejan el cómo abordar al paciente, cómo clasificarlo y nos dan herramientas más específicas. Por ejemplo, en el caso del trauma, actualmente, las guías internacionales del manejo del paciente víctima de trauma en entornos avanzados son las guías del ATLS, actualmente en su 11ª edición, las cuales nos dan esta guía para que nosotros podamos identificar cuáles serían los factores de riesgo. Y si ustedes pueden ver, si están familiarizados con la 10ª edición, pues no hay muchos cambios, ¿no? Solamente que ya en vez de ser pasos, ya nos los categoriza un poquito más específicamente y nos dice que, por ejemplo, para un paciente que nosotros consideremos como un criterio rojo, estamos hablando de lesiones importantes de alto riesgo, va a evaluar dos aspectos importantes. El primero, que podríamos considerar que es el más rápido que podemos cuando el personal prehospitalario llega a un hospital, es el estado mental y los signos vitales. Por ejemplo, eh,
un paciente que me llegue, que me está ingresando al triage, normalmente lo primero que tenemos que derivar es que el primer error que debemos evitar es que el paciente llegue y lo pase inmediatamente a la camilla y después lo evalúen, porque puede ser que yo no cuente con las herramientas necesarias o yo no sea un hospital de trauma o aunque mi hospital maneje trauma, no tenga el espacio suficiente para poder dar la atención que requieran, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que evaluar yo sería en todos los pacientes la capacidad neurológica, el estado neurológico y nuestra escala del coma de Glasgow. Va a ser siempre una herramienta muy importante. Si el paciente no puede seguir comandos o puede tener una escala de coma de Glasgow menor a 6, pues desde ahí ya sabemos que podemos estar considerando que pueda tener una lesión neurológica traumática y necesitamos estudios complementarios. De entrada, si mi hospital no cuenta con tomógrafo, pues desde ahí yo ya voy a retrasar parte del diagnóstico oportuno y el tratamiento. Si estamos hablando que tiene frecuencias respiratorias menores de 10 o mayor de 29 respiraciones por minuto o dificultad respiratoria con necesidad de soporte ventilatorio, pues también es un paciente que puedo yo considerar que el problema ventilatorio puede ser a nivel de origen neurológico por una lesión traumática cerebral o puede ser por un mecanismo de trauma torácico, lesión directa al pulmón. Entonces va a requerir también un manejo más agresivo, ¿no? Tanto diagnóstico como de tratamiento, ¿no? También que pueda llegar a tener oximetrías por menor de 90% o aparte si ya lo tengo con soporte de oxígeno, pues también me refuerza este punto, ¿no? En el caso de el sistema circulatorio, cuando hablamos de pacientes pediátricos que tengan una sistólica por debajo de 70 milímetros de mercurio, o en el caso de más de 10 años a 64 años, adultos y en tercera edad, una sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o una frecuencia cardíaca mayor que la presión arterial sistólica, pues nos puede estar hablando de que hay un proceso de compensación o ya está en descompensación, nos puede estar hablando de datos sugestivos de shock. Entonces, en trauma, lo que más nos preocupa es que ese paciente venga sangrando, ¿no? Entonces, si está sangrando, muy probablemente requiera transfusión y también ingresar a un área de quirófano. Ahora, pasamos al segundo punto. Pues, si a lo mejor en la parte de los signos vitales todavía no me está dando datos que me consideren que sean de alarma, pues me dice, bueno, también considera qué tipo de lesiones tiene tu paciente. Si, por ejemplo, el paciente tiene lesión penetrante en cabeza, cuello, torso o extremidades proximales, pues ten cuidado, ¿no? Una lesión directa a la cabeza, pues afectación neurológica, cuello, grandes vasos, torso, pues tenemos al pulmón, al corazón y extremidades proximales, pues grandes vasos, pues nos habla de que otra vez tenemos ahí un compromiso muy importante. Una mala atención, un mal manejo de estas lesiones puede complicarlas y complicar al paciente. Si aparte de esto, aunque no tiene una lesión penetrante en tórax, pero tiene una herida en tórax que a la hora de explorarla veo que hay deformidad de cráneo o sospecho de fractura de cráneo, pues bueno, ya es un dato importante, ¿no? Sospecho de lesión de columna, alteración sensorial o motora, inestabilidad torácica, deformidad, sospecha de tórax inestable, sospecha de fracturas pélvicas, fracturas de dos o más huesos proximales, aplastamiento, pérdida de pulsos en una extremidad lesionada, amputación proximal o un sangrado que requiera el uso de algún método de contención de hemorragias como torniquetes o empaquetamiento de lesión, pues ya también eso ya nos está haciendo mayor énfasis de que el paciente está grave, que necesita una atención en un centro de trauma, y si yo no cuento con con todos los requerimientos de un centro de trauma, un quirófano, pues bueno, entonces tengo que considerar trasladarlo a un hospital que cuente con todo el equipo necesario, ¿no? Obviamente también tengo que considerar distancias, tiempos y formas en las cuales necesito trasladar a este paciente. Ahora bien, cuando no cumple con ninguno de estos criterios, pues ahora nos vamos a ver si cumple con algunos criterios para catalogarlo como un paciente de criterio amarillo, que sería un riesgo moderado.
lo primero que tendríamos que considerar es el mecanismo de la lesión, ¿no? Y en el mecanismo de la lesión es muy importante que aquí va a depender mucho también del interrogatorio que le hagamos al personal prehospitalario. O si yo soy personal prehospitalario, tengo que preguntar estos datos que me van a hablar de la física del trauma y yo en base a esa física del trauma pueda comprender cuál es la fisiología de estas lesiones, cómo van a afectar el organismo del paciente, ¿no? Lo que anteriormente conocíamos como el mecanismo de lesión. La física del trauma también anteriormente se conoce como em, cinemática del trauma, pero actualmente es cambio de términos nada más, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mecanismo de lesión, pues lo primero que tenemos que considerar es, por ejemplo, si es un accidente de auto, si es un accidente de alto riesgo, pues, ¿cómo podemos considerarlo? Pues porque puede haber datos de que el paciente puede haber tenido una eyección parcial o una eyección completa, más si hubo sujeción o no hubo sujeción. Em, si hay datos de intrusión significante, por ejemplo, en el sitio del ocupante, más de 12 pulgadas o cualquier parte del vehículo más de 18 pulgadas. Fue necesario que yo extrajera al paciente, ya sea con una extracción rápida o armada. Hubo un muerto dentro del vehículo a causa del trauma. Es un paciente pediátrico de 0 a 9 años, el cual no está bien sujetado o asegurado dentro del vehículo. Datos telemétricos que me indiquen que hubo una transición de alta energía, huellas de frenado prolongadas, activación o no activación de bolsas de aire, etcétera, etcétera. Todo eso me va a ayudar a entender si, aunque el paciente yo todavía no lo veo con signos vitales anormales o con un estado mental alterado, o no veo lesiones aparentemente tan sospechosas o graves como decía el criterio rojo, pero sí cumple con estos criterios, pues tengo que tener cuidado, ¿no? Porque a lo mejor en este momento todavía no me esté presentando algunos datos importantes, pero pueda llegar a que más adelante se presenten y estos pacientes necesitan una evaluación y una observación, una vigilancia exhaustiva, ¿no? ¿Qué otros datos también de la física del trauma? Pues bueno, accidentes donde el impacto ocasione que el operador, el conductor, se separe del vehículo a una distancia considerable. Esto es, va en una motocicleta, va en un caballo, en una bicicleta, etcétera, pues también, ¿no? O es un paciente que va, un peatón, va en bicicleta, va corriendo y sufre un impacto importante que lo eyecta de una manera considerable, pues también tengo que estar evaluando muy a detalle, ¿no? O pacientes que lleguen a tener caídas por alturas de más de 10 pies en cualquiera de las edades, pues es una transmisión de energía también importante. Si después de esta lesión tenemos que no cumple con estos criterios, pues bueno, ya ahí ya viene más también a el criterio del sistema médico de emergencias, ¿no? El cual puede incluir, pues, dependiendo del paciente pediátrico, pues, caídas en niños o en adultos, aunque no cumplan los criterios anteriores, pero por la edad y por el tipo de caída, por cómo cayeron, pues ahí sí puedo considerar cambiar ese rubro, ¿no? Entonces, todos los pacientes, recordar que los extremos de la vida son pacientes que debemos considerar evaluarlos a detalle, ¿no? Pacientes que usen algún tipo de fármaco, principalmente anticoagulantes, porque si llegan a tener un sangrado, pues va a ser difícil de controlar. O también si sospechamos de abuso en algún paciente pediátrico o también abuso en pacientes de la tercera edad, pacientes con condiciones especiales, pacientes embarazadas, principalmente más de 20 semanas, pacientes quemados, y aparte considerar que aparte de la quemadura pueden estar asociadas con lesiones de trauma, o bueno, también considerar que los pacientes pediátricos y lactantes pues necesitan ir a centros especializados, ¿no? Bien, otro de los triage que es importante conocer es el triage obstétrico, el cual
nos recuerda, según las guías que manejamos tanto en Cenetec o las guías del soporte vital avanzado en obstetricia, nos manejan que lo que más nos preocupa en la paciente embarazada son los trastornos hipertensivos del embarazo y la hemorragia obstétrica, tomando en cuenta que en Oaxaca tenemos más hemorragia obstétrica que trastornos, pero eh, siguen siendo cuestiones considerables a evaluar en la paciente embarazada. Y en el triage obstétrico, pues nos manejan que todo paciente que tenga los siguientes criterios, pues hay que estar vigilando constantemente, desde la observación, el interrogatorio y los signos vitales. Desde la observación, pues si la paciente se encuentra con un estado mental alterado, esto es somnolencia, estuporosa, pérdida de la conciencia, datos visibles de hemorragia, convulsiones en la embarazada cuando llegamos a atenderla o cuando llega al hospital, respiración alterada o cianosis, pues ya nos está hablando de un dato importante que estamos viendo a la inspección, ¿no? Si es necesario que yo interrogue, pues le voy a preguntar principalmente datos de convulsiones, si previamente tuvo algún tipo de convulsión o si tuvo algún dato de alteración neurológica, pérdida de la visión, cefalea pulsatis, amaurosis, epigastralgia, acúfenos, fosfenos, y también que nos refiera a sangrado transvaginal abundante, que haya manchado varias toallas antes de llegar al hospital. Pues bueno, eso es un dato muy importante. Y en cuanto a los signos vitales, cambios importantes en las cifras tensionales, ¿no? En el caso de hipertensión arterial, pues que tenga una presión mayor o igual a 160 sobre 110 milímetros de mercurio, o una hipotensión de 89 a 50 o menor, pues bueno, también es importante correlacionarla con la frecuencia cardíaca. También hay que tomar en cuenta que a pesar de que estas cifras son las que nos ayudan a poder clasificar, recordar que podemos tener cifras menores, pero con signos clínicos, y hay que comprender que algunas pacientes pueden de por sí ya manejar niveles de presión más baja, y entonces algunas guías nos dicen que un incremento de 20 milímetros de mercurio sobre su basal puede ser ya un indicador importante de que la paciente ya está con criterios para ser considerada como una hipertensión. Otras herramientas que nos pueden servir de apoyo es el índice de choque, que normalmente va a ser la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. Si el índice de choque es mayor de 0,8, pues ya podemos inclusive clasificarlos en los diferentes 4 grados de shock hipovolémico, ¿no? Ahora, si la frecuencia cardíaca es menor de 45 o mayor de 125 latidos, pues hay que correlacionar con la tensión arterial. Si hay datos de fiebre o de hipotermia, pues también es un dato importante que nos está diciendo que la paciente está cursando con alguna situación a considerar y necesitamos empezar la atención inmediata. O si la frecuencia respiratoria está por debajo de 16 o por arriba de 20 respiraciones por minuto, pues también necesita un manejo ventilatorio adecuado, ¿no? Recordar que también la frecuencia respiratoria va a sufrir algunos cambios porque el tercer trimestre del embarazo hay un compromiso. En la cavidad torácica hay desplazamiento del diafragma hacia la parte superior. eh, Le va a costar más trabajo a la paciente respirar, y en caso de que haya una pérdida del estado de alerta, pues se va a considerar una vía aérea difícil, y también si yo ventilo de más a una paciente embarazada, pues hay un alto riesgo de provocar que vomite, ¿no? Que pueda llegar a una broncoaspiración. Para un código amarillo, podemos decir que la paciente va a estar consciente, sin datos visibles de hemorragias, sin datos de crisis convulsivas, pero puede estar con un ligero aumento de la ventilación, una ligera taquipnea, ligera palidez, estar ansiosa, y entonces es motivo para poder continuar con su evaluación, interrogar y checar signos vitales. En el interrogatorio, pues seguir buscando datos que me puedan orientar hacia hay alguna actividad uterina regular o irregular, expulsión de líquido transvaginal. Ella puede referir hipomotilidad fetal, y si responde a uno o varios datos de alarma, como sangrado escaso o moderado, cefalea no pulsátil o fiebre no cuantificada, pues ya lo podemos considerar como un código amarillo.
En cuanto a los signos vitales, recordar, tensión arterial, aquí las cifras que nos maneja puede ser entre 159/109 y 140/90 milímetros de mercurio, y en caso de una hipotensión, 90/99 a 51/59, siempre con relación con la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca mínima está entre 50/60 o máxima entre 80/100, igual hay que correlacionar con las cifras tercionales y ver el estado neurológico. Y si el índice de choque es de 0,7 a 0,8, pues hay que evaluar la frecuencia cardíaca, hay que evaluar el estado del paciente, ¿no? Temperaturas de 37,5 a 38,9, hay que considerar también una vigilancia estrecha de la paciente. Y en un código verde, que no es una urgencia, pues la paciente normalmente va a estar consciente, sin datos visibles de hemorragia, sin crisis convulsiva y no hay datos de alarma obstétrica grave, no hay taquipnea, no hay alteraciones en la coloración, entonces la paciente podemos decir que está estable. En el interrogatorio, pues datos relacionados con la actividad uterina, sangrados, movilidad fetal y si no hay algún otro dato que nos haga sospechar de alarma obstétrica. Y los signos vitales, pues están dentro de los parámetros normales. Aunque es muy específica la clasificación, pues es muy importante la correlación y estar preparados porque hay que recordar que para el tercer trimestre la paciente se está preparando para una pérdida importante de sangre porque cuando tenga el parto va a sangrar y eso puede ocultar algunos cambios importantes, ¿no? Principalmente si estamos hablando de una paciente embarazada, que aparte de eso le sumamos trauma. En el tercer trimestre puede ser que tenga una lesión considerable, pero a nivel clínico aparentemente parezca que todavía no están datos de shock. Es muy importante que hagamos una evaluación minuciosa y considerar todos esos puntos. Ahora, las etapas del triage, que ya cuando se va a aplicar, cuando lo vamos a evaluar, como lo voy a aplicar con mi paciente, podemos decir que primero hay que estar determinando la presentación y el establecimiento de la relación del médico con el paciente, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de evaluación voy a hacer? ¿Qué tipo de intervenciones voy a hacer? A lo mejor yo nada más voy a preguntar datos, recibir algunos otros y de ahí lo derivo o tengo que hacer una evaluación más completa o sistemática, ¿no? Hay que identificar el problema. Esto va a depender de la información proporcionada por el paciente, el cuidador o el profesional sanitario de una forma enfocada. Y este proceso pues implica determinar cuál es la queja principal del paciente, ¿no? Mientras estamos obteniendo estos datos, los datos más importantes que tenemos que evaluar es la apariencia general, el estado de la vía aérea, el estado de la ventilación, el estado de la circulación y si hay alguna discapacidad, qué tipo de discapacidad. Hay que reunir, hay que analizar esta información y de ahí hay que implementar la alternativa que nosotros consideremos o seleccionemos, ¿no? Entonces, para asignación de prioridades, pues rápidamente podemos decir que es realizar una evaluación rápida del ABC y determinar el motivo de la urgencia, ¿no? ¿Cómo lo determinamos? Uno, anamnesis dirigida más hallazgos clínicos, pues eso ya me ayudaría a determinar la prioridad del paciente, ¿no? A esto aunado a la suma de evaluar los signos vitales y de ahí asignar el área de tratamiento dentro del servicio de urgencias para darle su manejo en base a esa prioridad. ¿Cuáles son los riesgos de que yo aplique un mal triage? Pues bueno, tenemos dos pasos, ¿no? Dos momentos o dos probables riesgos son. Uno que se le conoce como el under triage, esto es, se asignó una categoría de triage inferior al nivel de la urgencia del paciente. ¿Cuál es el problema? Que retrasamos la atención de este paciente y esto va a hacer que la espera de la intervención tarde y obviamente el paciente puede complicarse, ¿no? Y el over triage, que sería cuando el paciente fue asignado a un triage superior al nivel que le correspondía y esto pues obviamente le va a permitir que acorte el tiempo de su atención, pero conlleva a que pueda retrasar la atención de pacientes que requieran de esa atención, ¿no? Entonces prácticamente esa es la parte más importante que nosotros tendríamos que considerar para el manejo y selección de pacientes. No sé si hasta ahorita tenemos algún tipo de duda, pregunta. Gracias, doctor. Voy a checar el chat si hay alguna pregunta. Aquí le están saludando desde
Tehuantepec, el doctor Alberto Vega Chiñas. Muchos saludos hasta Tehuantepec. Dice el doctor Fernando Rodríguez, buen día, doctor Gustavo, un gusto volver a tomar clase con usted. Un saludo al doctor Fernando, un gran compañero, un excelente médico. Saludos desde Oaxaca. Aquí estaban comentando del audio, pero yo creo que era su audio, doctor Abad, porque nosotros, bueno, yo sí escucho muy bien al doctor o alguien tiene algún problema con el audio. Yo creo que era su equipo, doctor. ¿Tienen alguna duda? Ya no hay más comentarios en el chat para que el doctor continúe su parte de su exposición. Ajá. Gracias, doctor Misael. Dice que se escucha muy bien. Perfecto. Pues bueno, pues vamos a Gracias, continuar. doctor. Sí. Muy bien. Ahora, en cuanto a la evaluación del paciente, ya vimos, ¿no? Cómo son los sistemas de triage en muy general. Entonces, vamos a abordar este tema de una manera un poquito em, lo traté de armar de una forma en la que pudiéramos sumar todas las herramientas que tenemos con los diferentes programas que existen, que nos dan las diferentes pautas del manejo de los pacientes. Entonces, para que empecemos a hablar de evaluación inicial, vamos a hablar de algunos componentes que ya los hablamos un poquito en el triage, pero pues ver cómo los vamos a manejar, ¿no? Normalmente hablamos de componentes como es el ABCDE. También se agrega una X y ahorita más adelante voy a tratar de explicarles cómo las vamos a integrar. Pero ese es como que el glosario de componentes que vamos a tener, ¿no? En la columna de en medio, pues está el significado en inglés, que es de donde se toman las referencias principales, y la regionalización, ¿no? De nuestro entorno en español, ¿no? Por ejemplo, A, que es Airway, que es vía aérea, pues obviamente empieza con V, pero bueno, tomamos la A de aérea, ¿no? Breathing, que es respiración, pues bueno, no empieza con la letra B, pero pues le agregamos buena respiración, ¿no? Lo mismo con circulación, discapacidad o déficit neurológico para la letra D, en E, exposición, medio ambiente, que ahí ya cambia el significado, y también hay algunos otros autores que le agregan el entorno, ¿no? Haciendo referencia al medio ambiente. Y la X, que lo consideramos como hemorragia exsanguinante o hemorragia externa, ¿no? Esto es lo que vamos a estar ocupando para las siguientes imágenes, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que nosotros tenemos que considerar es que hay una gran cantidad de pacientes que podemos tener, pero podemos decir que los podemos dividir en dos tipos de escenarios o entornos. Por ejemplo, el del de arriba, que es un escenario de trauma, que es obvio que es de trauma, y el escenario de abajo, que es un entorno clínico de un paciente enfermo, ¿no? Esto no implica que el paciente víctima de trauma no pueda tener patología clínica o no, tampoco significa que el paciente clínico no pueda tener sumado un evento de trauma. Entonces, eso es algo muy importante, pero lo vamos a ir viendo sobre la evaluación. Previo a eso, yo tengo que establecer prioridades y ahorita vamos a ver cómo es esta parte. Entonces, la evaluación inicial comprende lo que decimos que es tres partes muy importantes. Muy pocas bueno, algunas no lo mencionan, pero va implícito, ¿no? Pero antes de empezar la evaluación de la escena, pues hay que hacer una evaluación de la escena o del entorno. Perdón, antes de iniciar una evaluación inicial del paciente, hay que hacer una evaluación de la escena o del entorno. Y eso es en cualquier ámbito, ya sea intrahospitalario, extrahospitalario, ya sea en campo, ya sea dentro de casa, ya sea en carretera, ya sea en el cerro, ya sea en diferentes lados, siempre hay que hacer una evaluación de la escena y del entorno, porque nos va a dar datos importantes. De ahí ya empieza la evaluación. Y la evaluación va a implicar tres aspectos importantes. Una impresión general del paciente. Esto es, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo veo que está interaccionando? ¿Cómo lo veo en sus facies, ¿no? Su calidad de respirar, ¿no? Sin necesidad de medirlas o destinarle mucho tiempo. Esta impresión general puede durar segundos, ¿no?
Y esta impresión general nos la vamos formando con el paso del tiempo o del contacto que tengamos con pacientes, ¿no? Y muchos de ustedes, que hay muchos profesionales de la salud también ahorita en la plática, saben que hay veces que desde que el paciente nos llega en la sala de urgencias, lo vemos y ya determinamos, este paciente se ve que sí está mal o este paciente no se ve tan mal y ya de ahí empezamos con la complementación. La segunda parte de la evaluación sería la evaluación primaria, que implica el ABCD que ya hacíamos referencia, ¿no? El evaluar la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y su entorno, el medio ambiente o su exposición. Cuando hacemos esta primera evaluación, nosotros nos enfocamos a explorar dónde encontramos el problema. Por ejemplo, si en mi evaluación primaria encuentro que la B está afectada, pues me voy a dedicar a hacer una exploración física enfocada hacia el tórax, hacia ver las características de ese tórax, si hay alguna indicio de lesión, si hay alguna característica de ese tórax que me haga pensar en alguna patología, voy a palparlo, voy a escucharlo, voy a percutirlo y a lo mejor de ahí termine mi evaluación primaria. Después de eso viene una evaluación secundaria. En la evaluación secundaria ya voy a hacer una revaloración y voy a preguntar los datos del paciente con la mnemotecnia sample o sampler, perdón, ya no le puse la R, que ya se agregó una R, que es los signos y síntomas con los cuales llega el paciente, si tiene alguna alergia, si consume algún medicamento, si tiene alguna patología, lunch o última comida, eventos previos, qué es lo que estaba haciendo antes de, y RD, factores de riesgo. Em, y termino la evaluación secundaria con mi exploración física completa. Ahora sí voy a explorar de cabeza a pies lo que no evalué en la evaluación primaria. La evaluación primaria, una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿cuánto tiempo tiene que durar la evaluación primaria y cuánto la evaluación secundaria? No hay un tiempo establecido. ¿Por qué? Porque si el paciente está estable, a lo mejor desde que yo llego y le digo, señor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y él me habla y me dice, me contesta que le duele el pecho, que se siente mal, pero ya vi que la vía aérea está permeable, que está respirando, no tiene datos de dificultad respiratoria. Si está hablando, pues significa que la sangre está circulando, tiene buena coloración. Cuando me está contestando, está orientado y la exposición, pues estoy viendo en el entorno en el que viene, pues a lo mejor ya nada más en base a su queja que él me menciona en ese momento, hago una exploración física y ya acabó mi evaluación primaria y paso a una evaluación secundaria. Puede ser lo contrario, que yo llegue a mi evaluación primaria y desde que llego a la evaluación primaria tengo problemas en A, exploro A, trato de manejar A, no logro manejar, revalúo A, hago otras intervenciones y sigo de manera sistemática evaluando el BCD con el manejo de la, pero no logro salir de esa parte, pero sigo en mi evaluación primaria que se está extendiendo porque las condiciones del paciente así lo están dictando, ¿no? Entonces, otro problema que tenemos es que de repente dicen, la TEA la voy a tomar hasta los signos vitales hasta la evaluación secundaria. Pues va a depender, porque si a lo mejor tú encuentras en tu evaluación primaria alteraciones en la C, pues a lo mejor te vas a ver obligado a checar la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, el pulso y la tensión arterial en el momento para poder iniciar un tratamiento, ¿no? Y lo estás haciendo en una evaluación primaria, ¿no? Entonces, hay que quitarnos algunas eh, sesgos que nos hace pensar en que todo tiene que ser muy cuadrado, ¿no? La evaluación actualmente ya deja de ser protocolos que eran muy estrictos, ¿no? Que eran como recetas de cocina. Actualmente hablamos de protocolos como un enfoque sistemático que te permita ir evaluando de manera sistemática. ¿Por qué? Porque si algo encuentras en alguna de estas evaluaciones y te haga moverte hacia un lado para hacer una intervención o explorar alguna otra cosa, pero sigues un enfoque sistemático y eso permite que no dejes cabos sueltos en la exploración de tu paciente, ¿no?
Entonces, esa es la parte que a veces se nos complica. Y esto aplica para todos los diferentes programas que vamos a ver, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que nos podemos encontrar con algunas confusiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que yo considero, habíamos hablado ahorita, que es un paciente víctima de trauma o clínico. Si es un paciente víctima de trauma, pues yo tengo que evaluar la física del trauma, que ya habíamos mencionado, ¿no? Esto es las fuerzas involucradas en el evento de trauma. Ya veíamos, ¿no? Que puede ser velocidad del vehículo, altura de la que me caí, qué tipo de impacto sufrí, etcétera, etcétera. El objetivo de evaluar la física del trauma es a determinar hasta dónde puede extenderse una lesión y evalúa fuerza, tiempo y área del paciente involucrada. Ahora, otro punto importante es que tenemos que considerar esta parte, la distribución trimodal de la muerte en trauma. Esta distribución trimodal nos habla de que un paciente víctima de trauma se puede morir en tres momentos distintos, ¿no? En segundos o minutos, minutos a hora o días a semanas. ¿De qué va a depender? Pues de la física del trauma, ¿no? Si la física del trauma lesiona grandes vasos, lesión cardíaca, ruptura cerebral, explosión de masa encefálica o lesión medular, el paciente va a morir en los primeros segundos. A veces es una muerte inmediata, ¿no? A veces ya cuando llegamos en sistemas de emergencia, cuando llegamos el paciente ya falleció y ya no nos dio tiempo de hacer nada, ¿no? Pero si el paciente tiene una ruptura de vaso, hígado, fractura de pelvis, hematomas subdurales, epidurales, neumotórax, hemotórax, politraumatismos, grandes hemorragias que se pueden atender inmediato porque son externos, pueden durar minutos a hora, ¿no? Me puede dar tiempo a darle un manejo, puede llevarlo a tiempo a un centro de trauma que ingresa a un quirófano y que pueda darle una atención y revertir el daño de ese trauma, ¿no? O el paciente que sufre un trauma, pero por patologías previas, pacientes de la tercera edad, pacientes pediátricos, pueden desarrollar sepsis, falla multiorgánica y fallecer a los siguientes días, ¿no? Entonces, yo debo de considerar todo eso para poder determinar qué tipo de lesiones tiene y qué puedo esperar, cuánto tiempo tengo para hacer diagnósticos y derivar a un centro hospitalario, ¿no? Un ejemplo muy común que tenemos es que todo el mundo veía hace algunos días los pacientes quemados de la explosión de la pipa, ¿no? Que hablaban, caminaban y demás, ¿no? Y que después fallecen a las semanas del evento, ¿no? Cuando aparentemente parecían que no eran tan graves. Entonces ahí entendemos esta parte de la distribución trimodal de la muerte, ¿no? Estudiar qué fue, o la física del trauma, estudiar la fisiología de la vida y la muerte en trauma, y de ahí obviamente entender estos procesos y saber que tenemos tiempos específicos para identificar y manejar a estos pacientes. Ahora bien, el paciente es un paciente que aparentemente es clínico o enfermo. Bueno, pues si es un paciente clínico o enfermo, pues hay que buscar pistas de uno, ¿cuál es la queja principal o presentación cardinal? Dos conceptos importantes, porque queja principal es por qué acude, ¿no? O por qué llega el paciente, ¿no? Y el paciente puede decir, es que me duele la cabeza porque me sube la presión, ¿no? Y a veces dice, bueno, ¿por qué? ¿Hace cuánto tiempo le empezó? Dice, hace como 3 horas. Y siempre decimos, no, pues ¿por qué no vino hace 3 horas, no? La pregunta debería ser es, ¿qué cambió del dolor de hace 3 horas a ahorita para que a lo mejor ya decidas acudir a una atención de urgencias, ¿no? Hay que buscar pistas que determinen la naturaleza de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el paciente la hipertensión arterial no es crónica, no es una urgencia. Lo que es la urgencia son las complicaciones de la hipertensión arterial. Entonces yo tengo que buscar la queja principal y determinar si está originada por la naturaleza de la enfermedad. Es reunir la información del paciente y de la gente en la escena, el cuidador, el familiar, y observar la escena. Les decíamos que desde el paciente enfermo, si yo llego y veo que está en el cuarto de abajo, que está poco ventilado, le entra poca luz del sol, está frío, húmedo, desarrollo de hongos, patología respiratoria, entonces todo eso me va a ayudar a estar entendiendo por lo que está pasando el paciente. em, y de ahí determinar el abordaje que necesitamos, ¿no? Ahora bien, el paciente clínico, pues también puede ser la paciente embarazada,
porque es un evento clínico, natural, pero que puede llegar a complicaciones. Entonces, lo podemos ir agrupando en donde yo considere, ¿no? Les decía, puede ser que uno sea una paciente embarazada, pero que sufrió un trauma, entonces puede sumar las dos, ¿no? Ahora, este cuadro que les hice nos hace un resumen de qué es lo que tenemos que considerar con el paciente clínico y el paciente víctima de trauma. Por ejemplo, en el paciente clínico, pues la impresión general va a ser lo inmediato que tenemos que ver, ¿no? Le decíamos que es como que un screen que le hacemos al paciente rápido para ver cómo yo considero que lo veo. Lo veo estable, lo veo inestable, lo veo crítico, no crítico, potencialmente crítico. Es una evaluación que puede ser de segundos, ¿no? Y de ahí empezar mi evaluación primaria. Y por ejemplo, aquí en el paciente clínico les pongo que el ABCDE es el protocolo que tenemos que iniciar de evaluar. Vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, exploración del entorno, medio ambiente, exposición. De ahí la exploración física, que decíamos que va a ser exploración física enfocada. Ahora, vamos a compararlo con la evaluación del paciente víctima de trauma. El paciente víctima de trauma, igual, tengo que hacer una impresión general, pero en la impresión general voy a buscar datos principalmente asociados al trauma, ¿no? Por ejemplo, desde el tipo de accidente. Si yo veo una imagen como la que vimos al principio de un coche totalmente destrozado, pues yo ya sé que la física del trauma fue brutal y que el paciente no va a estar exento de lesiones. Entonces tengo que tener especial cuidado en la evaluación, ¿no? Pero mi evaluación primaria le voy a agregar la X, le voy a dar prioridad a las hemorragias exsanguinantes. En trauma siempre vamos a darle prioridad a buscar datos de hemorragia exsanguinante o hemorragia externa abundante, ¿no? Y de ahí procedemos a vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico y E, de exposición. Después ahí les voy a explicar esas letras que les aumentamos ahí, pero las vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces esa es la diferencia que cambia. Y de ahí me voy a la exploración física enfocada. Algo que les hago mucha mención a una forma de sistematizar la evaluación es que cuando hablamos del paciente víctima de trauma, la exploración física enfocada puede enfocarse a regiones, dependiendo de dónde esté el trauma: cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades superiores, extremidades inferiores, columna. Ujú. Pero si el paciente es clínico, la exploración física enfocada puede enfocarse a sistemas, aparatos o sistemas. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor en el pecho, pues voy a considerar sistema respiratorio o sistema cardiovascular o sistema musculoesquelético. Si el paciente tiene dolor de cabeza intenso, pues sistema nervioso. Entonces, de esa forma podemos enfocar hacia dónde, ¿no? En el trauma, más que nada va a ser por regiones, pero en el clínico puede ser por aparatos o sistemas. De ahí viene la evaluación secundaria. La evaluación secundaria consiste en revaloración de mi ABCD, que ya habíamos visto, evaluar si las acciones que hice mejoraron lo que encontré en la evaluación primaria, agrego un historial sample, un historial clínico breve que ya vimos, y ahora sí agrego una exploración física completa, de cabeza a pies. Lo mismo para el paciente víctima de trauma. Reevaluar, obviamente, en el orden de X, A, B, C, D, el sample, el historial clínico breve, que me va a aportar también datos en la parte de eventos previos, darme los datos de la física del trauma, si es que no los he evaluado a detalle, y terminar con la exploración física completa. Ahora bien, estos dos pacientes no están exentos de que puedan estar complicados. Y cuando hay una complicación, esto es una sospecha, porque hay pacientes que pueden evolucionar a un paro cardíaco, pues también tenemos dos tipos de paros cardíacos, ¿no? El paro cardíaco en el paciente clínico y el paro cardíaco en el paciente víctima de trauma. Y ahí lo que cambia es el orden, ¿no? El ABC o XABC que conocemos va a cambiar a un CAB. Esto es prioridad en circulación. Y obviamente al volverse CAB, en trauma, pues involucra hemorragias exsanguinantes. Contén la hemorragia, checa el pulso, no tiene pulso, inicia compresiones. Contén hemorragia en trauma si es que está presente, y de ahí procedes a abrir la vía aérea y dar ventilaciones, etcétera, etcétera, los protocolos de reanimación que ya conocemos. Entonces, este es como que un breve resumen de cómo
enfocar mi evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí tenemos este pequeño algoritmo que elaboramos para ejemplificar todos los programas que existen en un solo algoritmo único que también nos permita poder abarcar todo, ¿no? Entonces, en este algoritmo, por ejemplo, vamos a ver que hay una línea punteada. Todo lo que es arriba de la línea punteada es antes del paciente. Lo que está por debajo de la línea punteada es ya con el paciente, después con el paciente. Y entonces vamos a ir analizándolo por partes. Entonces, antes del paciente, puede ser que antes del paciente yo ya pueda recabar información importante del paciente. Por ejemplo, si yo soy un personal del equipo prehospitalario, a lo mejor cuando me dicen, oye, vas a un choque a atender un masculino de 30 años, pues yo ya voy a estar pensando en lo que está aquí en color amarillo, ¿no? Física del trauma, cinemática del trauma y mecanismo de lesión. ¿Qué datos me están dando en el despacho que me ayuden a entender qué tipo de situación me puedo encontrar, ¿no? Caso contrario, puede ser que me digan, oye, vas a ver un enfermo que está en su domicilio, 80 años, ¿no? Ah, bueno, pues, ¿por qué vamos? ¿Qué queja principal refiere y qué enfermedades pueden estar asociadas a esa queja principal, ¿no? Y desde ahí yo ya empiezo a hacer una evaluación inicial, desde que no tengo el contacto con el paciente, porque ya estoy estableciendo prioridades hacia qué es lo que debo de bajar de mi ambulancia, ¿no? Ahora, también puede ser que yo esté en el hospital y actualmente con la tecnología que tenemos, ya los que hacen guardias en hospitales no me van a dejar mentir, ya de repente nos llega el WhatsApp de, oye, va una ambulancia con esto, o los mismos compañeros, ¿no? Oye, voy en una ambulancia, tengo un paciente con estas características, etcétera, etcétera. Entonces ya nos van alertando a lo que nos vamos a tener en nuestra área de urgencias, ¿no? Y entonces, evaluación inicial y establecimiento de prioridades. Una vez que ya llega el paciente, pues si yo voy con el paciente, la escena. Si no voy a la escena, bueno, ¿cómo me traen al paciente, ¿no? El personal prehospitalario me lo trae en silla de ruedas, en camilla, inmovilizado, con collarín, etcétera, ¿no? Situación, preguntar qué pasó, qué es lo que tiene o los datos relevantes y la seguridad, ¿no? Esto es tanto seguridad del lugar, en este caso en el campo, o personal, ¿no? Si el paciente viene y sospecho de algún tipo de riesgo de contagio, ¿no? Principalmente dos conceptos importantes, el equipo de protección personal y el equipo de aislamiento de sustancias corporales. El equipo de protección personal muchas veces está enfocado a equipo del personal que trabaja en campo, ¿no? Pero bueno, todo esto es antes del paciente. Ni siquiera he tocado al paciente, pero ya tengo que haber establecido todas estas prioridades y estas consideraciones. Ahora bien, en cuanto al equipo de protección personal y equipo de aislamiento de sustancias corporales, pues hay que considerar que todas las sustancias corporales que están presentes son un riesgo de infección. Saliva, sangre, secreciones, etcétera, ¿no? Y entonces el equipo de protección incluye guantes. Guantes, tenemos diferentes tipos de guantes. Normalmente empezamos a hacer evaluación con guantes no estériles, pero si ya voy a hacer una exploración más detallada o enfocada que involucre hacer palpación dentro de una herida o alguna cavidad, tengo que cambiarme a guantes estériles, ¿no? El uso de gogles, muy pocas veces usamos gogles o la mayoría de nosotros usamos lentes, ¿no? Pero a veces como usamos lentes ya nos creemos que estamos exentos de usar gogles y hay veces que de repente en los lentes vemos las gotas de sangre y decimos, ah, no, sí, debí de haberme cuidado, ¿no? Nos pasó con la pandemia, ¿no? Y los que usamos lentes ¿no? Entonces, todo eso considerarlo, ¿no? Cubrebocas, ¿qué tipos de cubrebocas, ¿no? Cubrebocas N95 o de qué tipo, ¿no? La bata, principalmente si voy a tener contacto con sangre. Por eso es que en algunos hospitales, cuando el paciente es víctima de trauma, inmediatamente tengo que tener bata quirúrgica, ¿no? Equipos de protección específicos, casco, guantes de rescate, chamarros especiales para el personal paramédico, ¿no? Que está trabajando a las 2 3 de la mañana en una carretera que casi no se ve y si voy de negro, pues ni me van a notar, ¿no? Necesito ya sea dentro del establecimiento de mis prioridades, viene el
trabajo en equipo, ¿no? Y qué equipo voy a tener, ¿no? Entonces, en urgencias se recomienda que tengamos equipos de alto rendimiento. Se considera que al menos tengamos 6 personas en un equipo de alto rendimiento. La American Heart es la que nos da esta pauta porque es donde más ocupamos personal, ¿no? En una reanimación cardiopulmonar, donde las tres principales son vía aérea, compresor y monitor o desfibrilador, y también nos agregan un líder de equipo, uno que administra fármacos y uno encargado de registro. Cada uno tiene que tener bien establecidas sus funciones y hay todo un proceso para la dinámica de equipo eficaz que también la American Heart nos hace mención. Tengo que conocer a mi equipo, tengo que delegar funciones, tengo que tener un líder que se va a encargar de guiar a este equipo de reanimación. Em, pero hay áreas donde no tenemos todo este equipo, como por ejemplo muchas áreas de hospitalización, quirófano o tococirugía, pues no tenemos tanta gente, ¿no? En algunos casos, dependiendo de los hospitales, pues ellos se van a dedicar a crear programas en los cuales vean cómo integrar esos equipos. A veces hay algunos establecidos donde con una alarma todos tenemos que ir a donde estén activando el sistema de emergencia, pero a veces nos falta trabajar bien con qué funciones, ¿no? Y llegaron 6, esos 6 se quedan, ¿no? Pero a esa hora le estamos designando este, funciones y puede haber retrasos en la atención adecuada, ¿no? Entonces es importante que establezcamos bien la dinámica de estos equipos. Em, pero, por ejemplo, en el caso de pacientes obstetras, por ejemplo, si hay una hemorragia obstétrica, normalmente tenemos a tres principales elementos. Uno que va a ser el líder, que se va a encargar o va a estar en la zona del útero, que es normalmente el que atendió el parto y es el que está identificando el sangrado, sus funciones principales. Puede ser en caso de algún tipo de atonía uterina, hacer masaje uterino, coordinar a los demás equipos, hacer compresión bimanual si es por atonía y buscar causas reversibles y manejarlo, ¿no? En cabeza normalmente va a estar el que se encarga de checar vía aérea y ventilación, da el manejo de oxigenoterapia, mantiene a la paciente en horizontal y puede tomar tiempos y registrar las actividades de la reanimación. Y el que esté en brazos, pues va a estar checando los pulsos, va a ser el encargado de aplicar 2 vías intravenosas por arriba del diafragma, tomar muestras, checar estudios, sacar tubos, usar unidades, iniciar la animación hídrica en coordinación con útero y considerar algunos medicamentos. Estas funciones se aplicarían de manera inmediata en lo que se activa un código y se integran los demás integrantes del equipo de reanimación, ¿no? Un código aéreo o demás, ¿no? Como lo tienen establecido en cada hospital. Bien, entonces, ya establecí prioridades, ya delegué funciones, ya tengo un equipo con el que voy a trabajar. Viene así el contacto con el paciente. Y el contacto con el paciente decíamos que va a iniciar con la impresión general, ¿no? ¿Cómo estás viendo al paciente? Y aquí podemos sumar varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la evaluación rápida simultánea, tenemos el triángulo de evaluación pediátrica, podemos evaluar la coloración, respiración, conciencia, la que ustedes quieran en base al paciente, ¿no? Que les va a ayudar a saber si es un paciente, decíamos, yo lo puedo triagear desde acá. Triage en el sentido de no no a quién voy a atender primero, sino cuál va a ser el abordaje que le voy a hacer, ¿no? Y aquí les agrego aquí volando, stop the bleed, ¿no? Entonces, si en tu impresión general, puede ser que te hayan dicho clínico, pero en tu impresión general ves un charco de sangre, dedícate a contener esa hemorragia mientras haces tu evaluación, ¿no? Puede ser que sea una paciente embarazada que está con un sangrado, puede ser un paciente que tiene un sangrado de tubo digestivo alto o bajo, abundante, no sé, tú tienes que considerar si es necesario hacer algún manejo en este momento o no. Y bien, si el paciente, aquí ponemos, ¿no? Crítico, no crítico, potencialmente crítico, podemos colocarlo aquí como amarillo, o el paciente ya que necesita reanimación, jadea, boquea, ya ni se diga, ¿no? El paciente ya está a punto de caer en paro, si no es que ya está en paro, ¿no? Pero bueno, vamos a ir primero con el paciente crítico, ¿no? Supongamos que es un paciente crítico y vas a iniciar tu evaluación primaria, decíamos, ¿no? Si no es trauma, pues te vas con tu evaluación ABCD, ¿no? Pero si es trauma, aquí arribita tenemos Stop the Bleed, que sería nuestra X, control de hemorragias exsanguinantes.
Una vez que ya controlas, aquí viene el significado que les decía para trauma. Por ejemplo, en paciente clínico es el manejo de la vía aérea. Para el paciente víctima de trauma, en A también significa alineación de la columna o manejo y control de la columna. ¿Sale? Esto es alinear e inmovilizar para que el paciente esté, mantengamos esa alineación de nuestra columna, ¿no? En B, la respiración, ventilación y la oxigenoterapia se está indicado, pero en B también agregamos la revisión o buscar lesiones en el cuello, ¿no? Esto es, puedes buscar si hay datos de incurgitación venosa yugular, escalonamiento a nivel cervical, si la tráquea está desviada, que eso nos estaría dando datos importantes de un neumotórax, atención, un taponamiento cardíaco o una lesión cervical considerable. Sí, aunque el paciente a veces, principalmente en trauma, muchas veces por la adrenalina, no tienen dolor en el cuello, pero los palpamos y ya está contracturado, pero a él no le duele, ¿no? Y al ratito ya tiene su esguince cervical, ¿no? Entonces hay que evaluarlos, ¿no? Entonces, C, circulación, control de hemorragias que no sean exsanguinantes, checar si signos de circulación. Y en C le sumamos la colocación de un collarín cervical, ¿no? En este momento ya revisaste el cuello, ya puedes cubrirlo con el collarín, ya no es necesario que lo descubras para volver a revisarlo porque ya lo revisaste. En D, el déficit neurológico. Esto es la escala de coma de Glasgow, pero también vamos a buscar el déficit de extremidades, ¿no? Esto es el pulso, motor, sensibilidad por 4. Esto es pulsos presentes de buena intensidad, motricidad, que el paciente pueda mover, apretar tu mano, sensibilidad, estás sintiendo que lo estás tocando, y esto lo vas a checar en las 4 extremidades. Si alguna extremidad está disminuida, pues eso te hace pensar que podría tener algún problema en columna que hay que considerar, ¿no? Eh, en E, la exposición, ¿no? La exposición, el entorno, temperatura, pero también podemos considerar la colocación de una férula espinal, si es candidato a una inmovilización selectiva. Esto es, tiene algún, encontraste en tu evaluación un trauma de cráneo, un trauma de tórax, un trauma de columna, algo que te implique que el paciente requiera una inmovilización selectiva, pues en ese momento le puedes poner una férula espinal. Ya que lo subes a la férula espinal, normalmente le agregamos una F de fijación. Fijamos al paciente a la camilla con un dispositivo que se llama araña. Esto es para que no se movilice. El orden de preferencia es tronco, bueno, hombros, pies y de ahí tórax, abdomen, perdón, tórax, pelvis, extremidades inferiores y culminamos con la inmovilización de la cabeza, ¿no? Después la GD, una evaluación general, un resumen general de los probables diagnósticos. Una HD hospital, esto es, derivas al hospital que consideres que pueda dar el manejo adecuado. Entonces, es un hospital, es un paciente de trauma que requiere un hospital de trauma, pues te lo tienes que llevar a un hospital de trauma, ¿no? Y por último, el informe, I de informe, ¿no? La elaboración del registro, documentar lo que encontré y cómo lo voy a llevar al paciente, ¿no? Y a veces le agregamos una J de juímonos, ¿no? Vámonos a donde tengamos que llevar al paciente. Y acuérdense, la evaluación física enfocada, ¿no? La evaluación física enfocada es hacia donde tú encontraste el problema mientras das una evaluación y manejo simultáneo. Pues ya puedes reevaluar tu ABCDE que decíamos, puedes agregar un manejo avanzado de la vía aérea, puedes estar evaluando el apoyo o la asistencia ventilatoria, puedes estar haciendo en C medición de glucosa frecuencia cardíaca si es que no las mediste en el momento, en déficit neurológico, una revaloración de la escala de coma de Glasgow, que normalmente tiene que ser cada 5 minutos, un examen de las pupilas, una mnemotecnia que nos ayuda a eso es la mnemotecnia que se llama PIR, que es pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz y exposición, ¿no? Y culminamos con una exploración física completa y con el historial breve del paciente. De aquí nos podemos apoyar de auxiliares de la evaluación primaria, como por monitor cardíaco, oxímetro de pulso, tener un ultrasonido que puedes buscar datos de alguna hemorragia, ver el pulmón para ver si no hay datos de un neumotórax, iniciar reanimación si es necesario, cuidados definitivos en campo o en hospital, vigilancia y reevaluación, comunicación
con si es que tienes que llevarlo a un área específica y consideraciones especiales, ¿no? En el caso del no crítico es lo mismo, pero obviamente menos agresivo. A lo mejor el paciente no sea ni candidato que le coloques una férula espinal, a lo mejor solamente un collarín y ya. Eso ya va a depender de lo que tú vayas encontrando durante tu evaluación. Pero si el paciente o no respira, activas un sistema médico de emergencia o alertas a tu equipo de reanimación, pides un DEA o monitor y cambia la evaluación a C, checar pulso, iniciar compresiones, A, apertura de la vía aérea y B, ventilación con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Entonces, ya más o menos generalizamos esto de la evaluación, pues ahora veríamos lo que sería la impresión general. Y en la impresión general tenemos algunas herramientas, por ejemplo, la escala neurológica de Abdi, que me valora si el paciente está consciente o inconsciente, donde veo si está alerta desde que me acerco, interacción alerta y sé que está consciente. Si no, pues puedo hacerle un estímulo verbal, le puedo hablar. Puede ser que esté con los ojos cerrados y cuando le hablo, abre los ojos y me contesta, está respondiendo a un estímulo verbal. No me responde al estímulo verbal, puedo aplicar un pequeño pellizco en la parte posterior del hombro, evitar hacer la famosa presión del esternón, es muy traumática para el paciente, y identificar si hay dolor y si no, pues determinamos que el paciente está inconsciente, ¿no? En cuanto hablamos de trauma, metemos una evaluación que se llama evaluación rápida de trauma, no consta de más de 5 a 10 segundos máximo, donde puedo checar rápidamente pulso, comparativos, fuerza, intensidad, estoy checando temperatura, el llenado capilar, estoy viendo el esfuerzo respiratorio, estoy preguntándole al paciente para ver si interactúa conmigo, si está orientado, coloración, sudoración, y con eso yo ya puedo rápidamente saber si tiene datos de bajo gasto o no, ¿no? Muy breve, me orienta, ¿no? En eventos de trauma, ¿no? A veces la interacción con él no puede ser tan sencilla, ¿no? Y la madre a veces no nos puede dar muchos datos. El triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta de gran utilidad porque se basa en una impresión general netamente, ¿no? Evalúa tres aspectos, lo que es la apariencia, donde estamos evaluando el estado neurológico, el trabajo respiratorio, donde estamos evaluando el problema res- pulmonar propiamente, y la circulación cutánea. De estos sacamos tres principales problemas en el paciente pediátrico: problemas respiratorios, problemas de shock y problemas de trastornos de ritmo o de paro cardíaco. Ese ya es con otra plática. El PALS, por ejemplo, el programa de soporte avanzado pediátrico, nos abarca cuatro problemas respiratorios: vía aérea superior, vía aérea inferior, parénquima pulmonar y mecánica ventilatoria o control respiratorio. En shock, pues tenemos lo que sería el shock hipovolémico, cardiovascular, el distributivo, el obstructivo, esos cuatro, ¿vale? Y ya del distributivo ya podemos tener el neurogénico, el anafiláctico o el séptico. Y en trastornos de ritmo, pues trastornos de ritmos rápidos o taquicardias, trastornos de ritmos lentos o bradicardias, y en trastornos de paro cardíaco, pues ritmos cardíacos desfibrilables o no desfibrilables, ¿no? Bueno, con esta escala, con esta evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, en base a lo que encuentre, por ejemplo, si en apariencia está normal, respiración normal y circulación normal, pues es un niño del que está estable, ¿no? Pero si el paciente en apariencia está alterado, pero respiratoria y circulatoriamente está bien, puede tener un problema de disfunción del sistema nervioso cerebral, ¿no? Puede haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, se cayó, algo, ¿no? Si el paciente neurológicamente está bien, pero hay alteraciones en el lado respiratorio, pero no afecta ni circulatorio ni neurológico, solamente es una dificultad respiratoria. Pero si ya empieza a afectar la apariencia, puede empezar a hacer un fallo respiratorio, ¿no? Si el paciente tiene alteración de la circulación sin afectación respiratoria ni de apariencia, pues es un shock compensado. Pero si ya empieza a afectar la apariencia a nivel neurológico, pues ya se está descompensando, ¿no? Y si ya tienes los tres, pues es un fallo pulmonar, cardiopulmonar. Eh, Otro punto que me gustó agregar en esta diapositiva es que en la parte de el soporte vital avanzado pediátrico nos meten esta dinámica de que cada vez que tú haces una evaluación,
trates de identificar un problema. ¿Para qué? Para que después que identifiques un problema, trates de ver qué intervención en inmediato necesitas hacer y posteriormente te pases a la evaluación secundaria, vuelves a ver qué identificas y qué intervención vas a hacer y si requieres pruebas de diagnósticas, vuelves a evaluar, vuelves a identificar, vuelves a intervenir. Ahora, eso es impresión general, ¿no? Lo que te pueda llegar a dar la impresión general. En el caso de que sea un paciente que con datos de trauma o hemorragia, pues decíamos que el control de hemorragias basado en las guías o directrices internacionales como el Stop the Bleed, u otras que nos hablan del protocolo March, que es el manejo de la hemorragia masiva, pues te da que hay tres métodos principales. Una, si no tienes nada con lo que puedas contener la hemorragia, pues haz presión directa, pero puede ser que si es muy profunda la lesión, no sea tan efectiva, ¿no? ¿Qué sería efectivo? El uso de gasas hemostáticas, las cuales son gasas que están plegadas, son largas completamente y que están bañadas con un agente hemostático que pueda acelerar el proceso de coagulación. Entonces, te puede ayudar a detener la hemorragia. Algunos autores que saben de esto mencionan que hasta en el proceso de coagulación lo pueden hacer hasta un tiempo de 3 minutos, ¿no? Entonces, y aparte te hace compresión en el sitio de lesión, ¿no? O lo más cercano a la lesión. Y si no, el uso del torniquete, ¿no? El torniquete, principalmente en extremidades, que involucren grandes vasos y se colocan, van a causar dolor, pero se colocan 2 a 3 pulgadas por arriba del sitio de la lesión y se aprietan, se colocan hasta que se detenga el sangrado, se fijan, se anota la hora y se traslada quirófano. Y no se recomienda, como muchas guías anteriores mencionaban, estarlo aflojando por determinado tiempo. Tengo que considerar el riesgo-beneficio para el uso de estos dispositivos. En el caso de la vía aérea, pues tenemos que considerar varias cuestiones anatómicas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de resonancia magnética nos muestra claramente cómo el simple hecho de posicionar la cabeza con un levantamiento de la barbilla puede permeabilizar la vía aérea y quitar la principal causa de erosión anatómica, que es la lengua. Recordar que la vía aérea la dividimos en dos, superior e inferior, tomando como referencia el cartílago tiroides, y por debajo de lo que sería el tiroides, vamos a tener lo que sería el anillo glótico, donde están las cuerdas bucales y la base de la lengua va íntimamente relacionado con el pliegue o ligamento glosoepiglótico medio y la epiglotis para procesos de manejo avanzado de la vía aérea y visualizar la glotis y poder acceder a esta vía aérea inferior, ¿no? Puntos de referencia anatómicos también importantes es el cartílago tiroides, inmediatamente por abajo el cartílago cricoides y entre ellos la membrana cricotiroidea, por donde podamos hacer algunos abordajes dependiendo de la expertise del personal que esté manejando estos pacientes. Podemos decir que para el manejo de la vía aérea tenemos dos tipos de equipos o dispositivos, ¿no? Tenemos el manejo básico de la vía aérea y el manejo avanzado de la vía aérea. En el manejo básico tenemos maniobras manuales, esto es desde la inclinación de la cabeza en paciente que no es víctima de trauma, subluxación mandibular, triple maniobra o maniobra modificada de la mandíbula pueden llegar a aplicarse. Pero si el paciente está crítico o incluso está en paro, está indicado, aunque sospeche de lesión cervical, la inclinación de la cabeza con levantamiento de la barbilla. Aunque ahorita con las nuevas guías de la AJA que andan haciendo mucho ruido con que está indicando que en trauma inclinen la cabeza, eso ya lo venían diciendo desde el 2015, ya lo mencionaban, pero no le habían puesto mucha atención. Entonces, siempre está indicado que si el paciente tienes compromiso en la vía aérea y aunque esté en paro, procedas a hacer inclinación de la cabeza con levantamiento de la barbilla para poder permeabilizar la vía aérea, ¿no? Dentro de las maniobras mecánicas tenemos cánulas orofaringeas, nasofaringeas, que el objetivo es que mantengan despegada la lengua, que es la principal causa de obstrucción, y permeabilicen esta vía aérea, ¿no? Dentro de los dispositivos avanzados tenemos los dispositivos supraglóticos,
infraglóticos, la intubación endotraqueal y el manejo invasivo como la cricotiroidotomía. En el caso de estos dispositivos, pues va a depender mucho, por ejemplo, en el entorno en el que me encuentre, porque, por ejemplo, a nivel prehospitalario, nosotros podemos empezar desde un manejo básico e irlo progresando hasta un manejo ya más avanzado. Por ejemplo, podemos empezar con cánulas, de ahí pasar con mascarillas laringeas, obturadores esofágicos, si la expertise del personal del SEM lo permite, una intubación endotraqueal o orotraqueal o una cricotiroidotomía con aguja. Si estoy en un ámbito hospitalario, pues normalmente nos vamos a lo avanzado inmediatamente, ¿no? Intubar al paciente y si no logro intubar al paciente porque tiene complicaciones, es una vía aérea difícil o demás, y considerar una mascarilla laringea, pero de segunda generación. Ahorita vamos a hablar de ellas. O si de plano no puedo con las mascarillas laringeas, regresar a mascarilla simple, intentar ventilarlo así y considerar una cricotiroidotomía con bisturí, ya sea en la cama del paciente. Dispositivos supraglóticos tenemos bastantes. Las mascarillas laringeas actualmente son una gran herramienta para el personal de primer contacto que no tiene experiencia con intubación endotraqueal, porque son dispositivos que se introducen a ciegas. Solamente se van a ubicar en base al número, del 1 al 5. En base al número es para el peso del paciente. Normalmente cada cánula me va a decir para qué tipo de paciente es, principalmente en adultos. Ocupamos la mascarilla 4 al 5. Y vemos en la imagen que tenemos diferentes clasificaciones de las mascarillas laringes. Tenemos mascarillas laringes de primera generación, que son mascarillas que sirven solamente para ventilar al paciente. Se introducen a ciegas con la mano no dominante sosteniendo la cabeza y la mano dominante deslizando la mascarilla sobre el paladar duro y el paladar blando hasta avanzarlo hacia la entrada del esófago, inflar el globo y corroborar que esté bien colocado. Estas mascarillas de primera generación solamente sirven para ventilar. Después salen mascarillas de segunda generación que aparte de ventilar me permiten con un tubo anexo posterior o lateral poder introducir una sonda para poder aspirar el contenido gástrico. Y de ahí tenemos otras que ya no usan globo. Por ejemplo, la iGel, que es de gel completamente, no usa globo, pero es un material que se amolda suavemente. No necesito inflarlo, ¿no? Este dispositivo también tiene un canal para una sonda de aspiración y su extremo distal para el canal gástrico. Esta tampoco se infla, esta se llama Cobra, es autopresurizable, mencionan algunas. Y otra función que tienen es que puedo intubar al paciente, ¿no? Son consideradas de tercera generación. O este dispositivo supraglótico que no tiene que ver nada con las mascarillas laringeas, pero se va hacia el esófago, se infla un globo único que infla en dos partes, en la parte esofágica y en la parte oral, y sella este entorno donde hay fenestraciones que permiten que a través del conector conectado a una bolsa válvula mascarilla yo pueda ventilar al paciente, ¿no? En la parte de atrás también tiene un canal para una sonda de aspiración. Un dispositivo supraglótico no debe de estar más de 4 horas y se debe considerar después de la reanimación al paciente pasarlo a un tubo endotraqueal. En el caso de considerar la intubación endotraqueal, pues ya hay diferentes formas de hacer la intubación endotraqueal, la secuencia rápida de intubación, etcétera, ya sin medicamentos, pacientes que ya están inconscientes, que no van a requerir que se y relajes al paciente. Pero la secuencia rápida de intubación, pues siempre va a ser importante que la recordemos, ¿no? Desde planificación y preparación, lo que nosotros llamamos como las 7 Ps que pueden involucrar mnemotecnias que me ayuden a recordar todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, para preparar el equipo, hay una mnemotecnia que se llama SOAPME, que me habla de que tengo que tener equipo de succión, tengo que tener oxígeno, aérea se refiere a los dispositivos supraglóticos, tubos endotraqueales, fármacos, equipo para monitorear al paciente y equipo para hacer el procedimiento. La mnemotecnia MOANS me ayuda a recordar por qué no está ventilando bien mi paciente antes de que considere intubar al paciente, si es que yo considero que
que necesito intubarlo, primero considera que no estés ante estos problemas, ¿no? Mascarilla facial deformada por la anatomía, tiene mucha barba y a lo mejor por eso no estás ventilando bien, el paciente tiene obesidad mórbida o está obstruido. El paciente con más de 55 años son más pronunciadas son más marcadas las prominencias óseas y el tejido pierde tejido y por ahí se fuga, que no tenga dientes y no permite un adecuado sellado o tenga alguna enfermedad pulmonar previa, pues evalúa esto antes, ¿no? Y ya que decidiste que sí vas a intubar, evalúa si va a ser una vía aérea difícil con la mnemotecnia Lemon, que es look externally, lo que ves desde externo, ves un cuello corto, ves una boca más pequeña de lo esperado, lo que tú logres visualizar. Evaluar 3-3-2 que nos habla de utilizar tres dedos para medir apertura bucal, tres dedos para medir del mentón al hueso ioides y dos dedos para medir del hueso ioides perdón, al cartílago tiroides, ¿no? La escala de Malampati, que es apertura bucal para ver las estructuras de la vía aérea, qué tan visibles son o no, son cuatro clases las que podemos tener ahí. Considerar obstrucción de la vía aérea y neck mobility o la movilidad del cuello, ¿no? Es un paciente que es víctima de trauma o es un paciente con una enfermedad que le impida poder movilizar bien el cuello, una artrosis, todo eso considerar, ¿no? La preoxigenación, esto es preparar al paciente por el tiempo de apnea que lo vamos a dejar durante el procedimiento, la premedicación para evitar efectos adversos de la intubación y la parálisis e inducción, sedar y relajar al paciente con lo que, pues estos son los diferentes medicamentos, pero a veces nos basamos en lo que tengamos, ¿no? Obviamente considerar que no sean nocivos o perjudiciales en base al diagnóstico que tiene el paciente. Posición del paciente, esto puede ser una posición de olfateo, maniobras que me permiten manipular la vía aérea como la maniobra de burp, que es sujetar el cartílago cricoides y moverlo hacia atrás, hacia arriba, hacia la derecha. Eso significa en inglés, ¿no? Back up, right pressure, ¿no? Y si el paciente tiene sospecha de lesión cervical, pues normalmente es una intubación a cuatro manos donde uno inmoviliza y el otro hace el procedimiento. Eh, en cuanto al procedimiento, pues es realizar la laringoscopía con el dispositivo o hoja que yo mejor considere y pasarlo ya sea hoja recta o curva, ¿no? Normalmente la hoja recta la ocupamos en pacientes pediátricos porque por el tipo de vía aérea, la vía aérea del pediátrico es como un cono de base superior y vértice inferior y el adulto es como de un tubo doblado, ¿no? Ocupamos Macintosh, pero a veces en trauma podemos ocupar Miller por la facilidad de poder hacer el uso de un auxiliar como un buggy, ¿no? O algún otro. Eh, si no logro intubarlo, sería considerar un dispositivo supraglótico, recordar que sería un dispositivo de segunda generación. Y si uso su dispositivo supraglótico, hay otra mnemotecnia que me ayuda a repasar los dispositivos supraglóticos, que es ROTS, que es R de rigidez. O sea, es qué tanto puedo aperturar la boca. Puede ser que a lo mejor tenga brackets que luego están con ligas y no me permite aperturar mucho la cavidad oral. A lo mejor eso sea lo que me limite la entrada de la mascarilla. Puede ser una obstrucción, puede ser una disrupción en la tráquea o puede ser una enfermedad pulmonar también, ¿no? Y considerar los accesos infraglóticos, ya decíamos una cricotiroidotomía con aguja o con bisturí, ¿no? Y de ahí verificar posintubación, ¿no? Clínicamente es ver que el globo atraviese las cuerdas vocales y si no, la medición del CO2 colorimétrico o cuantitativo o cualificativo, ¿no? Una radiografía y la fijación, ¿no? Sujetar el tubo endotraqueal. Para la B, la oxigenoterapia, eh, hay que ver el tipo de respiración. Muchas veces el tipo de respiración me puede dar características del estado clínico. Por ejemplo, una respiración de Cheyne-Stokes normalmente está asociado a un trauma craneoencefálico o o lesión traumática cerebral. Biot o Kussmaul para problemas metabólicos, ¿no? Eh, entonces, en base a eso voy a determinar la medición corroboración, ¿no? Exploración física, escuchar campos pulmonares o ruidos agregados que me hablen de alguna alteración meramente pulmonar.
la saturación de oxígeno, determinar el nivel de hipoxia, leve, moderada y severa. Recordar que aunque la saturación esté limítrofe, no es así con la presión parcial de oxígeno. Entonces, tengo que hacer correlación clínica, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy encontrando en la exploración física? ¿Qué es lo que estoy midiendo en los dispositivos? Y de ahí iniciar con la administración de oxigenoterapia con dispositivos de alto flujo o bajo flujo. Bajo flujo, como puntas nasales, que las puedo ocupar desde 1 litro hasta 6, con una FiO2 de entre un 21 hasta un 44%, y mascarillas de entre 6 a 10, con un flujo, una FiO2 de entre 35 al 60%, y presión positiva con bolsa válvula de 10 litros hasta 15 litros, con una FiO2 de hasta un 90 hasta un 100%, ¿no? Tenemos las puntas nasales, tenemos las mascarillas con reservorio, tenemos las de demanda, tenemos las Venturi, tenemos la ventilación a presión positiva. Si hay que hacer presión positiva con un reanimador, con una mano, técnica C y E, y si no logro hacer un correcto sellado, a dos manos, pero con otro reanimador, uno sella la mascarilla y el otro hace presión de la bolsa, ¿no? En cuanto a hacer el monitor cardíaco, hay que estar vigilando el estado circulatorio con medición del ritmo cardíaco, revisión del trazo, frecuencia, onda pletismográfica para ver si hay datos de vasoconstricción, vasodilatación, saturación, presión arterial, presión media, catéteres periféricos, si logran ser venosos, o actualmente tenemos el acceso intraóseo, que también puede ser de gran utilidad, principalmente en pacientes chocados que necesitan administración de volumen de manera inmediata. Son rápidos, el entrenamiento también es rápido, nos adaptamos rápidamente a los diferentes dispositivos que pueden ser desde taladros, desde agujas intraóseas con las que podemos obtener esos accesos, ¿no? Considerar el monitoreo y ver cuándo es necesario que durante el traslado el paciente vaya con un monitoreo continuo de brazalete de presión arterial y monitor cardíaco, o cuando no, ¿no? En el caso de las pacientes embarazadas, pueden tener un registro cardiotocográfico que involucra dos cintas, una que va a ser la medición de la frecuencia cardíaca fetal y una que va a ser para la medición de las contracciones, ¿no? Si estoy evaluando C, pues es importante estar evaluando los signos y síntomas de hemorragia según su clasificación, y en base a esos signos, la modificación de la frecuencia cardíaca, presión arterial, presión del pulso, frecuencia respiratoria, gasto urinario, escala de coma de Glasgow, déficit de base y necesidad de productos sanguíneos, pues ya puedo yo estimar en qué clase, ¿no? Una clase uno, leve, moderada o severa, que sería la cuarta, ¿no? Normalmente en la clase uno pues pueden estar compensado. Puede ser que el paciente no nos arroje ningún cambio importante, pero lo estimamos por la física del trauma, a lo mejor, ¿no? Pero ya cuando empezamos a un 15-30%, un leve, pues ya podemos considerar que hay cambios importantes, primero compensatorios y después pueden empezar a descompensarse, ¿no? Si es que estamos considerando que es una pérdida importante, la reposición de volumen va a ser considerado, pero sí es importante que si vamos a meter volumen, ciertos cuidados para la administración de estos, ¿no? Esto es hacer un cálculo adecuado de la administración de volumen y ver en los diferentes momentos que podemos estar monitoreando, ¿no? Para eso, y con calma, si pueden capturar este código QR, pueden descargar el artículo para que puedan revisar con más calma los planes de la mnemotecnia Rose, que tiene que ver con la resucitación en la primera fase, que es en los primeros minutos. Después, el rescate de órganos o el mantenimiento, que va a ser en las siguientes horas. Después tenemos que ver cómo lo va soportando, cómo va haciendo la homeostasis, cómo se va estabilizando. Y por último, la evacuación, ¿no? Como cuando ya el órgano se está recuperado, qué es lo que tengo que estar eliminando, y eso puede ser semanas posteriores, ¿no? Entonces es un artículo muy interesante que pueden revisar con calma. Otras consideraciones es el uso del ácido tranexámico. Hay estudios que ya nos hacen mención que a nivel
extrahospitalario pueda ser aplicable. La dosis es de 1 gramo en 10 minutos, seguido de una infusión de 1 gramo en 8 horas. Igual en este artículo pueden ustedes descargar aquí con un equipo de compañeros del Hospital Médica Sur que hicieron esta publicación para su implementación en el extrahospitalario y pues por ende en el intrahospitalario en pacientes con sospechas de hemorragias, ¿no? En el caso el déficit neurológico, pues siempre es importante estar evaluando la escala de coma de Glasgow, recordar los tres aspectos que evalúa, ocular, verbal y motor. Siempre descartar en extremos de la vida, pediátricos y ancianos, la hipoglicemia. Hay varias nemotecnias que existen. IOTIPS es una que tiene que ver con alcohol, epilepsia, infección, etcétera, etcétera. Hay muchas que nos pueden ayudar, ¿no? También en exposición, pues puede ser que tenga pacientes quemados, ¿no? Entonces, recordar que la estimación de la superficie corporal quemada en base a la regla de los 9 va a ser muy importante para el cálculo de líquidos, ¿no? Normalmente en las primeras horas, pues es crucial. Y recordar que aunque yo pueda iniciar el manejo de líquidos, lo importante es estar haciendo el reajuste, ¿no? Si el paciente tiene alguna quemadura y yo ya saqué su superficie corporal quemada, pues aquí vienen algunas de las fórmulas para sacar la cantidad de volumen a pasar a un paciente, ¿no? Este volumen normalmente se pasa a la mitad de lo que calculen, por ejemplo, en un adulto, 2 mililitros de solución de Ringer lactato por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. Del total que me salga, voy a pasar la mitad en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes, en lo que resta de mis 24 horas, ¿no? Pero durante este tiempo se puede hacer ese reajuste, ¿no? Lo más importante es empezar con la reposición de líquidos. En el caso de que el paciente no entró en esta categoría de ABC y entró en CAB, pues lo primero que hay que es hacer es activar un sistema de emergencia, pedir un DEA y mi evaluación primaria cambia, ¿no? CAB, checo el pulso eh, e inicio compresiones de alta calidad, ¿no? Las compresiones deben oscilar entre una profundidad de centímetros, pero no mayor de 6 centímetros en el adulto y de 4 metros anterior posterior. Las características más importantes es la profundidad. Actualmente existen dispositivos de retroalimentación en tiempos de entrenamientos y también en el paciente, ¿no? Hay algunos monitores que ya incluyen este tipo de tecnologías. Uno, deben ser fuertes, deben ser rápidas a una velocidad de entre 100 a 120 compresiones por minuto. Para poder llegar a una frecuencia en promedio o adecuada, nos podemos apoyar de metrónomos. El punto importante es que ustedes programen un metrónomo a 110 bits. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un rango de error de más o menos. Estoy reanimando y de repente me acelero 10 o me lentezco 10 bits, entro en categoría todavía dentro del 100 a 120, pero si yo lo programo a 120, puede ser que me pase a 130, ¿no? O si lo programo a 100, puede ser que caiga a 90. Entonces, lo ideal sería programar a 110 o pueden aventarse la playlist que prefieran con las canciones de moda para que lleven el ritmo de compresiones, ¿no? Otro punto importante es la descompresión torácica, permitir que el tórax se regrese a su posición original para permitir que la presión negativa intratorácica movilice, haga e impulse el movimiento de la sangre hacia los órganos vitales y mantener una presión de perfusión coronaria adecuada u óptima, ¿no? Y por último, disminuir las pausas en la reanimación, ¿no? Las pausas no deben de exceder más de 10 segundos y una forma de poder estar evaluando de manera continua que estamos cumpliendo eso es con la fracción de compresión torácica. La fracción de compresión torácica es el tiempo destinado solo a compresiones durante un ejercicio de reanimación. Esto es, si por ejemplo aquí dice total del tiempo en este ejercicio que nos pusieron, fueron 19:57 minutos. ¿Cuántos de esos minutos fueron de puras compresiones? Esto es, le tengo que sacar cuántas veces me pausé para ventilar, cuántas veces me pausé para dar descargas, cuántas veces me pausé para hacer cambio de reanimador y de ahí, si a ese tiempo que le quite a ese total
la fracción de compresión torácica es del 60 al 80%, podemos decir que estamos en un rango aceptable, es un rango idóneo. Las ventilaciones con la técnica CIE, esto es con una C, se sujeta la mascarilla contra la cara del paciente y con una E se hace hiperextensión y damos ventilación con la otra mano, un segundo, lo suficiente para ver expansión del tórax y evitar la hiperventilación. Este es un indicador de un simulador igual de alta fidelidad, donde vean cómo nos marca que 98 ventilaciones, 98%, perdón, de las ventilaciones fueron efectivas y dos, nos pasamos de energía, ¿no? Y ventilamos de más. Estos simuladores nos permiten poder ser más, poder estar mejorando nuestras métricas de rendimiento en una reanimación, ¿no? El uso del monitor desfibrilador, si es que cuento con él, recordar que son cuatro pasos universales: encenderlo, colocar los parches en el tórax, conectar los parches al desfibrilador y dejar que analice. Si el DEA me dice que la descarga está indicada, en lo que se carga, reanudar las compresiones. Cuando esté listo, se da la descarga, se reanudan las compresiones y esperar 2 minutos que el análisis se vuelva a repetir, ¿no? Si el DEA me dice que la descarga no está indicada, reanudo las compresiones hasta dentro de 2 minutos que tenga que volver a hacer su análisis. Cuando esté indicado detener las compresiones, que esté demasiado cansado para continuar, el paciente despierte o responda, el paciente tenga signos francos de muerte, llegue al sistema médico de emergencia o que existan contraindicaciones médicas o decisión de los familiares de suspender las maniobras. Y con esto, pues yo creo que estamos abarcando lo más importante de estos dos temas. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. Es un tema extenso, muy extenso. Hubiera eh, gustado hablar a más detalles de algunos aspectos, pero pues es un tema muy, muy, muy extenso. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Si hay alguna duda o pregunta, por favor colocarla en el chat. Dice, o muy claro o muy confuso, dicen, ¿no? Dice Rosalba, en caso de estar en una comunidad alejada de un hospital, ¿qué tipo de materiales puedo utilizar para una hemorragia? Pues no se recomienda usar un dispositivo improvisado para el control de las hemorragias, pero tampoco podemos decir que si estoy en unas condiciones en las cuales no los puedo aplicar, no puedo implementar. Eh, Puedo implementar diversos siempre y cuando tenga considerado el material, ¿no? Por ejemplo, muchos de los cinturones de lona, por ejemplo, los que usan los militares o incluso policías y demás, es un material muy resistente. Entonces, ese tipo de cinturones nos pueden llegar a ser de gran utilidad, ¿no? A diferencia que de repente agarramos un paliacate y le enrollamos un pedazo de madera y le damos vuelta, a veces no tenemos cómo anclarlo o a veces el material o la tela del paliacate puede ser muy, muy frágil y se puede llegar a romper, ¿no? Entonces, puedo ocupar algún tipo de este tipo de cinturones o también puedo hacer un vendaje compresivo. Existen diferentes tipos de vendajes. Hay algunas vendas que, por ejemplo, las vendas israelí o vendaje israelí, que tienen una parte de acolchonado, donde esa zona va en la parte de la hemorragia, se hace el vendaje y trae como una anclita donde me permite reforzar y que haga presión en esa zona. Esa podría ser otra opción, ¿no? En partes amputadas, muñones, podemos hacer como capelinas para
poner apósitos y sujetarlas con presión y hacer un vendaje compresivo circular alrededor de esa capelina para que nos haga esa función de compresión, ¿no? Esas serían algunas otras opciones que podemos tener. Para el empaquetamiento de lesión, por ejemplo, si no tenemos una gasa hemostática, que ahorita ya son más fáciles de conseguir y más baratas. Pueden conseguir gasas hemostáticas hasta en 300 pesos por el agente hemostático, pero si no tengo esa gasa hemostática, puede ser hasta con una venda elástica normal. Obviamente no va a ser el efecto hemostático, pero sí me permite poder llegar hasta el sitio del sangrado y hacer el empaquetamiento en lo que llego a un hospital o a un área médica, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Al parecer ya no hay más preguntas, doctor, pero hay felicitaciones, que muchas gracias por el tema, quedó claro y que fue muy didáctico. Entonces, pues le agradezco, doctor, en nombre de la doctora Nancy, que ahorita fue a su clase y no pudo quedarse a cerrar, y también en nombre de la doctora Gema Hernández Bernardino, que es la directora de la Facultad de Medicina y Cirugía, y esperamos que pueda estar otra vez con nosotros en una de nuestras conferencias. Muchas gracias por la invitación.